decir que es un placer para mí estar en esta oportunidad en Antofagasta y resumiendo algunas de las actividades nuestras en la Universidad de California tendientes a apoyar esta problemática de la hidrología, que es un problema bastante complejo, como ustedes ya han visto, pero también un problema que existe en prácticamente todos los países del mundo. La Universidad de California obviamente está envuelta en el área de la hidrología, en la protección, el desarrollo de recursos hídricos, en la mantención y en el desarrollo de tecnología para reciclaje y conservación. Sin embargo, aunque ya hemos visto con los expositores anteriores la complejidad del problema, mi charla va a estar dirigida a explicar cómo se estudian estos problemas, qué técnicas analíticas tenemos como científicos para desarrollar una fuente de datos que permita analizar el problema con modelos, incluyendo la verificación de los modelos, que es un problema que, como he dicho ya en dos oportunidades anteriores, recuerden que esta es la tercera serie de la misma conferencia, así que esta es una versión mejorada. Pero, ¿qué hacemos para darle credibilidad estadística, credibilidad científica a la fuente de datos que estamos usando para que los expertos de las distintas regiones puedan definir el problema y desarrollar una estrategia confiable? Porque recuerden que un computador, un modelo, un software, es en realidad una tecnología en la cual ustedes tienen que entregar datos. Y esos datos son manipulados por el modelo y ahí aparecen los resultados. De hecho, hay un dicho que uno dice, bueno, si uno pone basura en el computador, el producto es una basura también. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y el cuidado que quiero enfatizar hoy día es cómo escoger una tecnología analítica que permita eliminar estas dudas que existen con respecto a la fuente de datos. Bueno, esta tecnología que se desarrolló hace unos 60 años atrás, está basada en el uso de radioisótopos. Un radioisótopo obviamente es un elemento radioactivo, emite radiación. Y lo que quiero hacer en estos próximos 40 minutos es entregarle a ustedes el fundamento físico de cómo utilizar esta tecnología. Voy a analizar cuáles son las problemáticas que existen aquí en Chile para utilizarla, no solamente en aquel sector que la utiliza hoy, porque esta no es una tecnología que no esté en este país, está pero con un alcance muy mínimo. No existe esta tecnología en el mundo académico. No existe la posibilidad, porque es muy engorroso el proceso para adquirirla, utilizarla, y tampoco existen muchos profesionales capacitados para usar esta tecnología. Por lo tanto, además de los desafíos que ya hemos identificado a través de las exposiciones anteriores, también existe un desafío, yo diría que incluso más concreto, más lógico, de cómo participar de esta estrategia nacional desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, con datos buenos. Estos radioisótopos, como dije anteriormente, son átomos radioactivos, pero han sido utilizados para detectar la presencia de radioisótopos en distintos medios, procesos. La tecnología abarca muchas disciplinas científicas y muchas disciplinas o técnicas de apoyo a las distintas ciencias. La detección de estos trazadores radiactivos, la intención de usar un radiotrazador es poder ubicarlo en el tiempo, con alta detección, alta resolución, en forma rápida, en forma práctica. El modelo de esta tecnología que voy a explicar es portátil, por lo tanto se presta mucho para su aplicación en este tipo de estudios, en el manejo, en el diseño o en el conocimiento de los recursos hídricos y de su interacción con el medio ambiente. Es una tecnología de amplio rango y que espero ustedes aprecien, como lo aprecia la comunidad científica. Además de su detección hoy día con softwares, con programas computacionales, uno puede incluso convertir la información en imágenes. Estas imágenes pueden ser desarrolladas en forma bi o tridimensional. Puedes tener una
una imagen tridimensional hoy día, que es lo que usa una de las ciencias que utiliza esta tecnología de radiotrazadores, y que es la medicina nuclear. Hoy día es posible ver un órgano interno, no el órgano directo, pero reproducido en base a la captación de la radiactividad que se le aplica a un paciente y que puede proyectarse en imagen y analizarse a través de técnicas de tomografía para ver exactamente su volumen, su localización. Por lo tanto, la medicina nuclear es hoy en día una de las ciencias o una de las aplicaciones con mayor éxito y con mayor proyección en todas las técnicas que conocemos hoy. Ahora, por lo tanto, desde el punto de vista de su aplicación a la hidrología, la información que puede obtenerse a través de estos radiotrazadores es bastante crítica en todos sus aspectos: la prospección, el desarrollo y en la conservación de los recursos hidrológicos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Obviamente hay átomos que tienen un núcleo y que tienen electrones rodeándolo, y estos electrones se mueven en niveles discretos. Eso es lo que aprendimos con la mecánica cuántica. Estos niveles cuánticos son niveles discretos de energía, no son niveles continuos. Es como un departamento: el piso 1, el piso 5, el piso 10. No hay piso 10.4. ¿Okay? Están todos en niveles discretos. Por lo tanto, eso permite que cuando hay un cambio, por ejemplo, en la capa electrónica, si un electrón es capturado por el núcleo y se emite una radiación, la diferencia de energía entre la capa electrónica y el núcleo es fija. Por lo tanto, la cantidad de energía que uno puede detectar en ese tipo de radiación también es fija, y además es característica para cada elemento radioactivo. Por lo tanto, detectando esta radiación uno puede saber que viene de un átomo de cobre, o de un átomo de calcio, o de un átomo de arsénico, o de hidrógeno, agua. Esto entonces permite asociar la presencia de esta radiación con el ADN del elemento. De hecho, entonces, la técnica no solo es posible identificar el elemento, pero también cuantificarlo. Además, como hoy día tenemos tecnología que permite detectar muchas radiaciones en el mismo análisis, podemos hacer un análisis multielemental y poder identificar el perfil químico de distintos medios. Ahora, ¿cómo se produce esta radiación? La radiación se divide en dos tipos de radiaciones de un elemento radioactivo. Una es la radiación de partículas. Estas partículas, las menciono, son muy difíciles de detectar externamente. ¿Por qué? Porque son partículas que tienen masa y carga eléctrica, y por lo tanto tienen muy poca penetración en un medio. Son capturadas por el medio. Pero como hay que detectarlas desde afuera del medio, es muy difícil poder detectar estas partículas alfa y las partículas betas. Pero quiero nombrar también que en este tipo de radiación también existen los neutrones. Los neutrones son partículas que tienen masa, igual muy parecida a la del protón, pero no tienen carga. Por lo tanto, esos neutrones sí penetran un poco más en materia. Y quiero que recuerden este concepto porque voy a utilizarlo para explicar una de las técnicas más usadas hoy día en la prospección de napas subterráneas. Diego hace algunos minutos explicó por qué el énfasis del desarrollo de recursos hídricos debe ser en las aguas subterráneas. Porque ya las aguas superficiales estamos utilizándolas o sobreutilizándolas, las estamos dañando, pero tenemos ese 30% del agua dulce que existe, que solamente es más o menos un 3% en el mundo, pero el 30% de ese 3% está disponible. Por lo tanto, necesitamos estas técnicas, estudiar estas napas subterráneas y conocerlas desde el punto de vista estructural y cinético. Entonces, la metodología se basa más en otro tipo de radiación que viene de un elemento radiactivo. Y esta radiación es la radiación electromagnética. No hay masa, son ondas. Y las ondas pueden penetrar los medios con bastante más facilidad y por lo tanto son, obviamente, de alta detección externa. La mayoría de la hidrología isotópica, que es el nombre de esta técnica analítica, se basa en la detección de radiación electromagnética. ¿Okay? Ahora, ¿en qué consiste la metodología? Bueno, hay varios aspectos que hay que recalcar. Primero,
Estos radiotrazadores son compuestos que contienen uno o más átomos radioactivos que permiten entonces su detección externa y obviamente mediciones de tipo cuantitativo o cualitativo, con incluso la posibilidad de proyección de imágenes. El radiotrazador tiene la misma composición química, esto es muy importante, y se comporta en idéntica forma que el compuesto de interés. Se utiliza en cantidades extremadamente pequeñas, por lo tanto no perturba el sistema. Recuerden que la mayoría de las interacciones entre un elemento y el medio que lo rodea son interacciones gobernadas por las leyes cinéticas. Concentración A, concentración B, la velocidad de reacción es en base a las concentraciones. Por lo tanto, si uno estuviera agregando un radiotrazador y cambiando la concentración del elemento de interés, los resultados estarían afectados por el exceso de masa que uno agrega. Pero como estos elementos son radioactivos y podemos detectar fácilmente 200 átomos reales, átomos, no estoy hablando de moles ni el número de Avogadro, 200 átomos, una cantidad extremadamente pequeña. Por lo tanto, la gracia de esta tecnología es que no perturbamos el sistema de estudio. Por lo tanto, los resultados son reflejos muy buenos de lo que realmente ocurre en el sistema de estudio. Muy importante. Y por último, tenemos una gama de detectores, dependiendo del objetivo del estudio, que pueden ser utilizados para detectar el radiotrazador. Si uno quiere información gruesa, sin detalle, de cuánto se demora a través de un flujo en un sistema, de un punto A a un punto B, bueno, agregamos radioactividad en el punto A, medimos el tiempo y tenemos un detector en el punto B. El detector lo único que tiene que hacer es detectar radioactividad. No importa lo que es, porque sabemos que el radiotrazador, de cualquier característica que sea, fue agregado en el punto A, llega al punto B, medimos el tiempo, podemos calcular el flujo. La concentración del radiotrazador también nos da una idea de la difusión, de la miscibilidad o potencialmente de la existencia de una fuga o de un bloqueo en el sistema de flujo. Por lo tanto, ya les estoy diciendo cuáles son las aplicaciones prácticas de esta tecnología en un sistema hídrico. Ustedes pueden medir flujo, pueden medir bloqueo, pueden medir fugas. Ahora, la metodología nuevamente entonces es bien sencilla. Se agrega un elemento radioactivo a un sistema de interés que puede ser de un tremendo caudal, de un tremendo volumen. Obviamente hay que agregar más radioactividad a ese sistema para mantener los límites de detección. Y también es aplicable a sistemas pequeños, ¿verdad?, con mucho menos caudal. De hecho, a nivel de laboratorio, esta tecnología es muy buena para hacer modelos en un laboratorio con caudales menores. Obviamente, este estudio de un menor caudal requiere menos cantidad de radiotrazador, pero el principio fundamental es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Agregamos un detector adecuado, dependiendo del objetivo del estudio. Puede ser un detector muy sencillo como un sistema Geiger, o puede ser un detector de alta resolución para poder medir específicamente el tipo y la cantidad de la radiación electromagnética asociada a ese elemento. Si ustedes están interesados en determinar arsénico, por ejemplo, en agua a niveles extremadamente bajos, es posible entonces utilizar un radiotrazador de arsénico radioactivo y medirlo con alta resolución con sistemas de detección más complejos. Finalmente, obviamente, el detector entrega información a un computador que va a tener también un software que va a analizar esta radiación electromagnética, integrar la energía, la cantidad y obviamente la identidad del elemento que ha sido detectado. Ahora, uno de los problemas comunes en todo el mundo, en cualquier parte donde se quiera utilizar esta tecnología, es la fuente de estos radiotrazadores. Desgraciadamente, esto es un factor muy importante, en muchos casos una desventaja. ¿Okay? Pero en Chile, yo siempre soy optimista, en Chile existen las condiciones básicas para utilizar este tipo de tecnología, ya que tenemos una comisión de energía nuclear
que opera un reactor de investigación en La Reina. Esta comisión tiene un departamento de aplicaciones nucleares y ya tienen esta tecnología y pueden capacitar y pueden hacer isótopos para la investigación en recursos hídricos, obviamente con los recursos correspondientes. O sea que en Chile existe ya un reactor que puede apoyar esta gestión. Lo que no tenemos es el otro dispositivo que también se utiliza y que es un acelerador. Por lo tanto, hay dos formas de producir elementos radioactivos. Con aceleradores de partículas, generalmente protones, podemos inducir una reacción nuclear en un blanco y producir la cantidad de radiación o radioactividad que deseamos. Generalmente hay que hacer una química del blanco para separar los elementos radioactivos y poder utilizarlos. Desgraciadamente, como dije, acá en Chile existía un ciclotrón pequeño de baja energía en el laboratorio de física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Santiago. El doctor Roberto Morales era el encargado de eso. Hoy día Roberto ya está, creo que está retirado, pero lo importante es que el acelerador ya no funciona. ¿Okay? Por lo tanto, no hay un ciclotrón, no hay un acelerador de partículas que pueda ser una fuente en Chile de radiotrazadores. Sin embargo, la situación no es tan complicada porque en el mundo, en Norteamérica especialmente, existen compañías privadas y existen también universidades como la nuestra. Nosotros tenemos aceleradores y reactores que podemos utilizar a través de programas de colaboración en el cual se puede proveer el isótopo y apoyar y capacitar el personal que lo va a utilizar. La Universidad de California tradicionalmente participa en colaboraciones de carácter internacional. En mi caso, esta no es la primera vez y espero que no sea la última vez que podamos sembrar estas ideas y apoyarlas. De hecho, puedo decir que he tenido el agrado de graduar como 6 o 7 doctores en ciencias nucleares. Desgraciadamente la mayoría se ha quedado afuera, pero son contactos que uno puede aprovechar para establecer esta tecnología y ayudar al desarrollo de las fuentes hídricas en Chile. No es primera vez. Esto es un acelerador. Efectivamente, el acelerador que yo utilicé en casi toda mi carrera en el laboratorio nuclear Crockett de la Universidad de California en Davis. Acá está el reactor, este es el reactor del centro nuclear, en el cual en este momento yo soy director asociado en el área de ciencias radioisotópicas y desarrollo de radioisótopos para investigación. En este reactor producimos isótopos para uso médico y también una gama de isótopos para investigación, entre los cuales obviamente hay varios que se utilizan hoy día, mayormente por la industria del petróleo, como radiotrazadores para las mediciones de flujo, fugas, bloqueos en cañerías, ¿cómo se dice? Pipelines de gran extensión. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los radiotrazadores que pueden ser utilizados? No voy a estar mucho tiempo aquí en explicar todos de ellos, pero puedo mostrarles que la gama es bastante amplia. Obviamente depende de qué tipo de estudio ustedes quieran hacer. Si es un estudio en donde la cinética del sistema es lenta y dura, por así decirlo, meses, obviamente hay que buscar un radioisótopo de interés, quizás hay que producirlo, pero que tenga una vida media física. La vida media física de un elemento radioactivo es la cantidad de tiempo que necesita para reducir, a través de radiación, su concentración a una mitad. Por eso se llama vida media. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso de tritio, que es obviamente un análogo de hidrógeno y un elemento radioatrasador de importancia en esta tecnología, en el caso de agua, tiene una vida media de 12.3 años. ¿Okay? Por lo tanto, obviamente, si hay un sistema que ustedes están observando en un periodo bastante largo, obviamente puede utilizarse tritio como radiotrazador. Recuerden que el tritio es un elemento y es una radiación natural en el ambiente. Hay un fondo natural de radioactividad que también es necesario explicar. Aquí no estamos hablando de introducir radioactividad como para inducir cáncer o que va a haber una explosión nuclear. No estamos hablando de ese sistema ni ese nivel. Estamos usando niveles de radioactividad que son muy, pero muy bajos.
de hecho similares, por ejemplo, al potasio 40, que naturalmente existe en todos los plátanos, ¿okay? Y que es detectable. De hecho, en alguna de las clases que yo hago, yo ponía un plátano con un detector, oye, y media hora después, ahí está el potasio 40, identificado, qué sé yo, ¿okay? También puedo detectar carbono 14, que tiene 5.730 años de vida media, fácilmente, porque hay muchos compuestos y medios, incluyendo el agua, en donde hay carbono 14 a través del fondo natural que existe en radioactividad en la naturaleza y en todos nosotros. Les puedo decir que ustedes tienen suficiente, yo también, radioactividad en el cuerpo, porque comemos algunos alimentos que contienen potasio, incluyendo los plátanos, ¿verdad? Y las paltas. Las paltas son fácilmente detectables, la cantidad de potasio 40 en una palta. Eso no significa que estamos hablando de riesgos deducidos de la presencia de esta radiación, ¿okay? Es detectable, pero no significa que esté dañando la célula, porque la emisión es de alta energía y es difícilmente absorbida dentro del cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos irradiadores, estamos emitiendo radiación gamma, ¿okay? De muy baja intensidad. Bueno, existe, como digo, una gran gama de radiotrazadores y hay que escogerlos de acuerdo a las necesidades del proyecto. Un caso en particular es el argón 41, que es un isótopo de vida media física muy baja, menos de 2 horas. Lo producimos 10 a 12 veces por año en grandes cantidades en el laboratorio para la industria del petróleo. Y ellos lo inyectan a través de unas micropartículas dentro de una cañería y lo miden kilómetros más abajo, ¿okay? Al otro día ya no queda residuo del argón 41 porque en 24 horas hay 12 vidas medias y por lo tanto si partimos con 1000, 500 en 2 horas, 250 en 4 horas, 125 en 6 horas, bueno, ustedes sigan, se van a dar cuenta que en 24 horas queda un átomo o menos. Entonces, ventajas de los radiotrazadores: alta detectabilidad. Como dije, podemos pedir fácilmente la presencia de 200 átomos. Detección en línea, si introducimos el radiotrazador, podemos medirlo inmediatamente, ¿okay? Hay una compatibilidad físico-química, hay disponibilidad de una gran variedad de radiotrazadores con los posibles problemas de abastecimiento que mencioné anteriormente. Y el análisis rápido no es destructivo y es repetible. Aplicable a macro y microsistemas, en el lago o en un laboratorio. Los parámetros del proceso deben ser considerados en la selección del radiotrazador. Obviamente, si es un proceso largo, tiene que haber una vía media física larga. Propiedades del sistema como la fase, líquida, gaseosa o sólida, la densidad, la viscosidad son factores que deben considerarse en la selección del radiotrazador. Pueden medir flujos, bloqueo, grado de visibilidad, etc. Obviamente el mayor uso en investigación y desarrollo, tanto en industria, flujo, distribución, desarrollo de modelos, mantención, esto una vez ya que el proceso está bien establecido, y obviamente, importante, la optimización de un proceso. Esta técnica se utiliza en la mayoría de los países desarrollados en industrias como de los recursos hídricos y también en el petróleo. Y además de otras aplicaciones que ya mencioné, en ciencias naturales, en medicina, en agricultura y alimentos, fisiología vegetal, entomología, etcétera, etcétera. Obviamente recursos hídricos y es necesario tener un laboratorio, obviamente, donde poder hacer este tipo de modelos. Tuve una agradable sorpresa cuando conocí a un joven recientemente graduado de la Universidad de California Davis, pero no lo conocía, chileno, que ahora está radicado acá en Santiago, en la Universidad de Chile, y hay un laboratorio de hidrología. Y obviamente ya hicimos un contacto para ver si es posible traer esa tecnología, por lo menos en Santiago. Ahora, el agua ya sabemos es un elemento esencial para la vida. Por lo tanto, la hidrología isotópica, que es esta técnica que estoy explicando, tiene que tener un lugar. El problema es cómo. Es una tecnología analítica de alta sensibilidad y por lo tanto tenemos que buscar una forma de que en este país exista
estos sistemas y exista gente capacitada para utilizarlos. En forma más práctica ahora, esto se puede usar en detección de napas, en mediciones de humedad del suelo, salinidad, psicología medioambiental, manejo y práctica de distribución dinámica, sedimentación, control de erosión, etc. Un rango de aplicación muy importante. Beneficio económico hay muchos. Esta sería una sugerencia de cómo estimar que siempre hay tecnologías alternativas, cómo evaluar el impacto económico de esta tecnología. Y los factores son los corrientes. Ahora, napas subterráneas. Existe otra tecnología, pero también es parte de la ideología isotópica, pero que está basada no en agregando el radiotrazador al sistema, sino que produciéndolo in situ. Si usted está estudiando el suelo, con este dispositivo que voy a explicar, usted puede producir radioactividad de los elementos que están en el suelo, detectarlos y poder identificarlos y medirlos. Así pueden obtener un análisis multielemental. Y esto consiste en un sistema que emite neutrones. Recuerden que les dije al principio que parte de la radiación particular de partículas son los neutrones. Bueno, existen elementos pesados como el plutonio, el argón, el americio, que son fuentes de neutrones. Son átomos tan pesados que son inestables y por lo tanto liberan partículas pesadas, alfa, beta, pero también neutrones. Entonces hemos desarrollado una tecnología en la cual estos neutrones se utilizan como una fuente portátil, pequeña, segura, que puede irradiar los elementos alrededor y producir la señal típica, la huella digital de los elementos que están siendo irradiados o bombardeados por estos neutrones. Y eso entonces se basa en inducir una reacción nuclear en el medio, en el cual se produce un elemento radioactivo que emite una radiación característica que permite su identificación. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, si hay un pozo y ustedes quieren medir o buscar una napa subterránea, se puede introducir entonces un dispositivo que contiene esta fuente de neutrones y técnicas apropiadas para ser utilizadas, que les voy a explicar en un momento. Por lo tanto, esto es una perforación en el suelo que puede ser corta, en pocos metros, 30, 40, 50 metros, o cientos de metros en profundidad. ¿Okay? Ahora, esta es la perforación mirada de arriba. Existe adentro un sistema que corresponde a esto, mirada de arriba. Este sistema tiene una fuente de neutrones, que está indicada con este. Además tiene un blindaje, una pantalla, que evita que estos neutrones irradien, en este sentido, a un detector. Entonces tenemos la fuente de neutrones, el blindaje y el detector. Cuando esta fuente de neutrones irradie neutrones en todas las direcciones, son fuentes isotrópicas, este blindaje blinda, para estos neutrones en la dirección del detector, por lo tanto no dañamos el detector. Obviamente y fácilmente hoy día este detector entrega la información a través de un computador y se pueden hacer análisis de datos inmediatos. Ahora, cuando la fuente de neutrones irradia estos neutrones y se producen su interacción con los elementos que están en esta perforación, obviamente estos elementos radiactivos emiten radiación que es detectada por el detector. Así que eso es fundamentalmente la metodología. Neutrones activan el material que lo rodea, emiten radiación electromagnética, las detectamos y las analizamos con un computador. Y lo más importante es que haciendo mediciones a distintas profundidades podemos obtener, obviamente, el perfil deseado. Si estamos buscando napas subterráneas en términos de composición química, podemos obtener estos perfiles que indiquen la distribución de ciertos elementos de interés, ya sean nutritivos o toxicológicos, en estas napas. Pero también podemos detectar agua y también petróleo. Por lo tanto, la tecnología es una tecnología ágil, dinámica, portátil, rápida, para poder hacer este tipo de estudios.
Ahora, ¿cuáles son los desafíos para implementar esta hidrología isotópica en Chile? A nivel académico, expandirla en usos. Yo sé que la minería usa esta tecnología en colaboración con la Comisión de Energía Nuclear, pero el interés debería ser expandir el uso de esta tecnología a todo el mundo académico interesado para compartirla y utilizarla en conjunto en el desarrollo de la fuente de datos, como dije anteriormente, para los recursos hídricos en este país. Entonces, el conocimiento de la tecnología es algo que en mi concepto personal tenemos que hacer algún trabajo, no solamente de capacitación, pero también explicarla, ayudar su desarrollo y su implementación para que sea un elemento útil, una herramienta útil y disponible. Para eso hay que identificar el liderazgo en esta relación. ¿Va a ser el sector público o va a ser el sector privado? El sector público, en mi concepto, incluye el mundo académico. Por lo tanto, hay que buscar quiénes son los líderes o quiénes van a ser los líderes en esta posible gestión. También hay que evaluar el costo-beneficio. Ya indiqué algunos de los parámetros que son necesarios, pero les adelanto de inmediato que la evaluación costo-beneficio de la hidrología isotópica es muy superior a las demás técnicas analíticas que se usan en estos estudios. Y la razón, ojalá que ustedes la entendieran, es el rango de aplicabilidad y el tipo de información que uno obtiene con esta tecnología. La información cuesta, la información es valiosa y además debe tener credibilidad. Y esta tecnología cumple con todos esos requisitos. La integración de recursos regionales y nacionales. Bueno, este es un problema que siempre, como somos un país muy largo y tenemos regiones, esto es un problema que siempre ocurre en cualquier transferencia tecnológica. Así que esto no sería un caso único para la hidrología isotópica. Es un problema país. Pero hay que buscar la forma de crear estos centros regionales en las distintas áreas donde los recursos hídricos deben ser evaluados. Acceso a radiotrazadores, ya indiqué que había una posición optimista de mi parte por lo menos, pero también existen a nivel internacional la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena, que tradicionalmente y por los últimos 25 años ha auspiciado programas de coordinación, programas de capacitación para introducir este tipo de tecnología en los países en desarrollo. Por lo tanto, obviamente que hay un esfuerzo en gestionar, en preparar una propuesta que debe ser aprobada por la Comisión de Energía Nuclear, porque es el contacto oficial de este país con la agencia internacional, pero en conversaciones en los últimos días con gente de la Comisión no habría problema. De hecho, si la Comisión apoya el proyecto, ¿verdad?, el proyecto va a ser aprobado por la agencia internacional. Y hemos participado en varios de estos proyectos con bastante éxito. Por lo tanto, este es un mecanismo para auspiciar este tipo de desarrollo en las universidades que tengan interés, ¿verdad? Y esto es de bastante alta probabilidad de que sean aceptados oficialmente. El primer paso de la comisión es casi automático la aprobación de la agencia internacional. Y obviamente vuelvo a resaltar el hecho de que tenemos acá una Comisión de Energía Nuclear, un departamento de aplicaciones nucleares que provee asistencia técnica y colabora en el desarrollo de investigaciones relacionadas al uso de radiotransadores. Conclusiones: hidrología isotópica es, en mi concepto, en mi opinión, la tecnología que debe establecerse en este país para ayudar la problemática de los recursos hídricos. Es una tecnología probada, potente, muy flexible. Ya mencioné el rol de capacitación y de integración de recursos. Ya expliqué que el dominio de la tecnología es amplio, no solamente en hidrología, hay otras aplicaciones que pueden ser desarrolladas. Y obviamente tiene un gran alcance de ventajas y muy pocas limitaciones, excepto la carencia de información en este momento y los posibles riesgos de abastecimiento del radiotrazador. Por eso es que hay que mirarlo en un contexto más internacional, porque el abastecimiento viene más de afuera que dentro del país. Bueno, y con eso quiero terminar y darles una vez más mis agradecimientos a los auspiciadores, Chile Todo, la Fundación Chile, la
la Universidad de Antofagasta, donde estamos en este momento, y obviamente la Universidad de África. Es un bonito, dice gracias, gracias y gracias. Y eso significa muchas gracias. Agradecemos al señor Manuel Laguna Solar por su presentación. Vamos a hacer las preguntas correspondientes. Acá tenemos una pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se puede, tal vez afuera esté desarrollado, pero acá yo no he sabido mucho de cómo se aplica esta tecnología al tratamiento de la contaminación de los acuíferos? Tratamiento. Claro, o detección. Mira, cuando yo acepté la invitación gentil de este grupo para venir a Chile a exponer, quizás resumir mi experiencia, yo pensé mezclar esta presentación en tecnología analítica y tecnologías de tratamiento. Porque existen, y tuve la oportunidad en el año 2005, en un programa del Bicentenario que organizó la Universidad de Concepción y la Comisión Nacional de Riego, en donde expuse dos tecnologías que en ese momento estaban ya al final de su etapa de desarrollo en mi programa, que estábamos patentando y que hoy día se están comercializando. O sea, esto no es un trabajo de investigación, es un hecho real de comercialización. La universidad, nosotros hacemos transferencia tecnológica, también hacemos desarrollo tecnológico, y la universidad tiene un mecanismo para interesar al sector privado y participar con el sector privado en las etapas iniciales de la comercialización de las tecnologías que nosotros desarrollamos y patentamos. Por lo tanto, existen tecnologías para descontaminar recursos hídricos. Y particularmente recuerdo haber expuesto en ese momento dos tecnologías para el tratamiento de aguas de río. Que voy a dar el resumen. Hoy día cuestan esos sistemas entre 60 y 70 mil dólares. Son capaces de procesar 2 millones de litros por día. El día se define como 20 horas de operación. Y controlan la carga microbiológica, destruyen algunos compuestos orgánicos, pesticidas, y podemos separar algunos de los iones metálicos que son tóxicos. En una combinación de dos procesos. Uno que se llama luz ultravioleta pulsada. Por favor, no confundan con la radiación ultravioleta convencional, con lámpara de mercurio. No es esa tecnología. Esta es una tecnología nueva que se desarrolló en realidad en el Laboratorio Nacional en Livermore y que nosotros como universidad la continuamos desarrollando para fines pacíficos, para irradiar agua y controlar su carga microbiológica especialmente y destruir algunos de los agentes químicos presentes. La otra tecnología es radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una tecnología relativamente nueva y siempre tengo un poquito de susto en realidad de mencionar microondas, porque microondas es una tecnología que utiliza radiofrecuencia, pero a una frecuencia mucho más alta, de entre 900 MHz a 2700 MHz. Nosotros desarrollamos una tecnología que interacciona a nivel molecular con agentes patógenos, utilizando frecuencias muy específicas, de longitud de onda muy específica. Y de hecho lo que hacemos es, utilizamos estas ondas de radiofrecuencia para energizar moléculas individuales. Y no sé si tú tienes un background en microbiología, pero te puedo asegurar lo siguiente: todos los microbios tienen ADN, obvio. Todos tienen una célula que tiene una membrana celular. Y todos utilizan ácidos grasos, lípidos, como fuente energética. Nosotros lo que descubrimos e inventamos es cómo destruir los lípidos de una célula. Cosa que la célula muera porque no tiene fuente de energía. Y además, alteramos la arquitectura del ADN. Por lo tanto, la célula pierde la capacidad reproductiva. Y esas dos tecnologías son tecnologías que llamamos físicas, que no agregan residuos químicos, por lo tanto son aplicables a la agricultura convencional y a la agricultura orgánica, hoy, muy importante,
y que tienen costos competitivos con las alternativas. Porque en un solo proceso tú desinfectas, desinfestas, o sea, controlas insectos, controla la actividad enzimática, por ejemplo, en los granos, que nosotros tratamos con esta tecnología, los granos no se pudren, ni florecen, ni germinan en periodo de almacenamiento. Todas estas aplicaciones, desinfección, desinfestación y control enzimático, son problemas que son atacados en este momento con técnicas individuales. Nosotros lo hacemos en un solo proceso y tenemos la integración de efectos para estos tres tipos de efectos de sanitación o sanitización y preservación de los alimentos. Todo esto producto del interés nuestro en solucionar el problema de la contaminación de las aguas de río. Por lo tanto, tecnologías que pueden intervenir en este problema ya se están comercializando. De hecho, hace un mes atrás instalamos la primera planta en Sudamérica en Oruro, Bolivia. ¿Okay? Ok, se encuentra con nosotros también el expositor Diego Gómez, por si tienen preguntas. Sí. Allá tenemos. Yo solamente quería hacer una reflexión un poco, tal vez reflexionar aquí, porque yo soy del norte y tuve la suerte de trabajar como hidrólogo y me formé como hidrólogo en el proyecto CHI 535, que investigó aguas desde Arica hasta Serena. Entonces, nuestra misión, eso fue un proyecto que organiza el gobierno Allende y luego sigue un poquito más adelante y termina prácticamente en el gobierno militar. Y yo me acuerdo haber usado varias veces tecnologías nucleares para medir, por ejemplo, la evaporación de los salarios. Usábamos ondas neutrónicas para justamente poder establecer las superficies más evaporantes y calcular las pérdidas de los salarios. Midiendo humedad. Midiendo humedad, claro. Exactamente. Y calibrábamos las curvas, colocábamos unos tarros con tierra, ¿cierto?, a distintas humedades y metíamos las ondas y íbamos calibrando nuestras ondas. Que es una técnica extraordinariamente buena porque nos permitió, desde esa época hasta ahora, no se ha hecho nunca nada más que sepa yo sobre este tipo de investigación. Entonces mi reflexión es lo siguiente. El proyecto CHI 535 duró unos 5 o 6 años, formó un grupo de hidrólogos del cual estaba yo, en ese tiempo por supuesto muy joven, pero después he sido asesor de algunas empresas como hidrólogo y me doy cuenta que es casi imposible meterles en los conceptos de mediciones, excepto en algunas que he logrado, por ejemplo, medir los años que tiene un cierto pozo o una cierta agua. Y les he dicho, ¿cierto?, a los gerentes, mira, aquí están usando ustedes agua de 7.000 años. 6.000 a 7.000 años, o sea, se están comiendo los recursos que cayeron hace 7.000 años. O sea, en esos niveles estamos. Por supuesto, a la gerencia no les gusta mucho y es casi lo último que uno hace en ese tipo de proyectos. Porque se enfadan mucho porque se sienten como atacados, ¿no? Entonces, pero yo, la reflexión que quiero hacer finalmente de toda esta experiencia es que desde los años 70, finales de los años 70, de que se hizo ese proyecto, no he visto investigaciones serias de este tipo de cosas nuevamente en todo el desierto. ¿Por qué? Porque después se vendieron los derechos. Y al privatizarse, cada persona hacía una especie de feudo de sus recursos. E incluso no informa a nadie, no entrega información. Y si la tiene guardada y es celosamente guardada. Entonces, esa cuestión ha generado, yo diría, una falta de información tremenda, tan grande que, y lo que estaban exponiendo los expositores anteriores a ustedes, estaban exponiendo sobre el desorden que hay y la imposibilidad, según mi punto de vista, de que las cuencas vayan a manejarse como una especie de sociedad de gente, de buenas personas. No va a ser eso jamás así. Mientras se mantengan los feudos y mantengan los derechos de agua en sus manos, van a proteger la información que tienen, que es privada, ¿cierto? Yo como hidrólogo tenía que firmar cada vez que hacía un trabajo, confidencialidad absoluta y estaba bajo penas de la muerte, ¿cierto?, de que pudiese evacuar información que no fuera esa. Entonces, mi pregunta es, y tal vez una reflexión hacia el gobierno actual o a los gobiernos que vengan en el futuro, yo creo que la alternativa es volver a hacer un CHI 535 libre de las ataduras de los feudos, ¿cierto?, y que pueda investigar libremente todos los recursos, incluso que nos diga en qué instancia estamos en este minuto con nuestros recursos.
cuáles son nuestras perspectivas. Pero ahí habría que abrir las chapas y abrir las llaves, ¿cierto? Y decirle, usted me entrega la información porque esto viene del gobierno, ¿cierto? Es una ley o viene un proyecto de ley, y entonces empezar a abrir todas las puertas para que la información fluya hacia un centro de investigación, tal como fue el CHIS 535, que fue para mí una muy buena opción, porque a partir de ahí, ciertas empresas mineras empezaron a invertir acá. Si no se ha habido agua y no se ha habido investigación, si no se ha habido un CHIS 535, las empresas mineras habrían tenido que invertir ellas, y eso es convencer a la gente que tiene plata de que, y no ve que hay agua, es complicado. Es complicado. Cuesta 10 años un proyecto minero en echarlo a andar. Y dentro de esos 10 años, por lo menos 5 están tratando de convencernos de que hay agua, de que no hay problema, de que va a salir la libra de cobre no va a salir tan cara como el agua, y esas cosas cuestan. Entonces el CHIS 535 fue un aporte. Yo creo que hay que hacer algo parecido, y lo que ustedes están haciendo hoy en día me parece extraordinario, o sea, porque en el fondo están como repitiéndome, y repitiendo yo creo que a la gente del gobierno particularmente, de que efectivamente falta otro tipo de investigación. Sí. No puede ser privada, no puede ser puntual. Mira, muy interesante tu observación. Yo diría que 99% de acuerdo con lo que tú dijiste, excepto en un pequeño aspecto. Si tú te recuerdas, yo siempre dije que el liderazgo para la introducción de esta tecnología y para ayudar al país a establecer, gestionar, manejar, modificar los recursos hídricos de cualquier naturaleza, que es un problema tremendamente complejo por las razones que tú acabas de decir, es el sector académico. El sector académico, porque el sector académico, me imagino, es el sector que no debe tener las influencias externas del poder económico, de las regulaciones que no se fiscalizan, de la falta de liderazgo del gobierno o un sector del gobierno. El mundo académico, por la libertad académica que debe haber, obvio, es el líder obvio desde mi punto de vista. Pero desgraciadamente, y aquí está el 1% donde yo digo que tu observación quizás necesita una pequeña modificación. Al final, el interés de cualquier esfuerzo de esta naturaleza es impactar al sector privado, al sector productivo. Por lo tanto, tampoco puede estar ajeno a esto. ¿Okay? Ahora, el sector de gobierno debe obviamente impulsar este tipo. Hoy día la investigación en Chile se financia muy distinta, lo cual yo siempre he dicho fue un paso muy importante adelante, un paso positivo. Es un poquito más abierto, no estoy diciendo que sea totalmente justo todavía, pero fue más abierto de lo que había antes. Pero es el sector académico el que debe tener la iniciativa, con el apoyo del sector gubernamental y también, ojalá, con la participación de los distintos sectores comprometidos. Obviamente agricultura y obviamente minería. Ahora, ¿cómo se hace eso? Oye, pero ese es el 1% que te decía, hay que buscar un ajuste. Okay. Sí. Tenemos otra pregunta a la señorita ya. No sé si se va a alcanzar a escuchar. ¿Podría acercarse, por favor? No se escucha. Puede acercarse a los expositores, no hay problema. Con respecto a las aguas subterráneas, yo no sé si ustedes manejan la información de la segunda región en el tema de los relaves mineros, cómo nos impactan las napas subterráneas, y si la tecnología que usted nos acaba de explicar nos serviría como para mitigar todo el impacto que genera la minería en la segunda región dentro de nuestras propias cuencas hídricas. Muy buena pregunta. Bueno, datos propiamente tal de segunda región yo no tengo, no es mi especialidad, pero por supuesto que los relaves mineros, tanto como cualquier otro tipo de acumulación de contaminante en la superficie, como puede ser por ejemplo un vertedero municipal, etcétera, tiene potencialmente problemas con la agua subterránea, porque si tienes lluvias que caen sobre él, estos lluvias producen un fenómeno que se llama lixiviación, que sacan los contaminantes de los compuestos que están sobre la superficie y los llevan a través de los suelos hasta la napa.
Pero eso depende mucho de cómo se construyó el sitio. En los países más desarrollados lo que se hace es que se protege el fondo de estos relaves o el fondo de los vertederos con capas de arcilla o capas de materiales sintéticos que impiden el paso de los contaminantes, pero dejan el paso del agua, por ejemplo. Y también depende de la geología que tienes debajo. Porque si tienes, por ejemplo, una capa de arcilla o una capa de roca sólida, protegiendo tu acuífero, puede que nunca llegue o puede que demore muchos miles de años en llegar los contaminantes. De la misma manera, si tienes, por ejemplo, un suelo arenoso y llueve mucho, los contaminantes van a llegar rápidamente. Entonces tienes que verlo caso a caso. Hay uno de los problemas del agua subterránea es que es muy heterogéneo. Entonces no tienes una respuesta uniforme. Pero por lo menos en los países desarrollados esos lugares se protegen. Hay técnicas que existen, pero no sé cómo será acá en Chile si es que se hace. Perdón, yo quiero contestar la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo se remedia esta situación? Bueno, hay efectivamente, dependiendo del tipo de contaminante, hay tecnologías bastante efectivas que se están usando en Estados Unidos hoy para recobrar suelos agrícolas o recursos hídricos comprometidos. Desgraciadamente, por la escala de estas intervenciones, las soluciones son caras. No hay una solución, digamos, cuyo costo-beneficio pueda ser positivo, creo, en Chile. ¿Okay? Son soluciones caras. Por eso mismo, en nuestra propia esfuerzo, en nuestro propio desarrollo de tecnologías, nosotros hemos desarrollado una estrategia un poco distinta. En vez de limpiar el río, por decirlo así, nosotros vamos y nos hemos acercado al usuario, a la hacienda, al agricultor, que en vez de ser miles de litros por segundo es un usuario de 5, 10, 20 o 30 litros por segundo por periodos cortos normalmente y estacional. Por lo tanto, no es necesario estar todo el tiempo con una tecnología de intervención limpiando. Y desde ese punto de vista, las tecnologías son mucho más competitivas. Es decir, el costo-beneficio es mucho más favorable, porque hemos reducido el tamaño del problema y podemos intervenir con tecnologías que son adaptables a menores caudales, a menores masas que hay que tratar. Y esa estrategia nos ha dado bastante buenos resultados en este momento. Y son algunas de las tecnologías que ya se están comercializando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, en vez de atacar el problema global, que es muy difícil, requiere muchos recursos y además requiere la cooperación de una multitud de usuarios, que aquí en Chile ya entiendo es bien difícil, podemos atacarlo a nivel individual o a nivel local, en donde podemos producir o instalar una tecnología que permita a ese comité de aguas resolver su propio problema sin pensar que hay que resolver el problema en todo el país o en todo el río. ¿Entienden? Y eso ha sido una estrategia, como digo, exitosa hasta este momento. Ya está en vías de comercialización y ya estamos instalando plantas de producción, de tratamiento. Casi todas son portátiles, casi todas son relativamente pequeñas. Y a través de compañías que obviamente tienen un fin de lucro, pero son los portadores de la tecnología que la incorporan al sector privado. ¿Okay? Tenemos una última pregunta. Sí, quiero hacer una acotación en relación a la pregunta que hizo la señora. No una acotación, sino una observación en relación a los relaves. Codelco tiene un relave bastante importante en dimensión, de hecho la ciudad de Calama cae completamente en ese relave. Y desgraciadamente no fue construido con la tecnología última, porque Codelco fue explotada hace mucho tiempo, empezó a explotarse con una empresa norteamericana, ¿cierto? Y lamentablemente el relave fue construido en un salar de Tanada.
Y si es un salar tenía, uso de agua superficial, y de hecho está comunicado con otros salares que hay alrededor y con el río Loa también. Así que eso refleja que lamentablemente el río Loa está contaminado. Hay un estudio de un profesor acá de la Universidad de Antofagasta que arrojó que el río Loa está contaminado con santato. Fue una denuncia que se cayó con el tiempo. Eso, digamos, responde el manejo que se ha tenido acá en Chile en relación a la contaminación, y si se ha hecho algo, bueno, no se ha hecho nada con respecto a ese caso. En parte, y esto no es para justificar el problema, pero en parte la realidad es que en muchos casos no hay información. Y es ahí donde, vuelvo a repetir, la intervención, el apoyo del sector académico, con los medios que necesite para estudiar estos problemas, cosa que las decisiones que se hagan sean con mayor y mejor información, en mi concepto es fundamental. Debe haber responsabilidades del sector académico, gobierno y privado. Y eso que ha sucedido con el río Loa es quizás uno de los mejores ejemplos que tenemos acá en Chile. Este problema no debe repetirse. Porque para eso tú necesitas información. Bueno, ese es el otro problema. Sí, ahora. Señorita. Sí, buenas tardes. También hay otro caso que estamos viviendo hoy en día, que tenemos un problema bastante, es otro de los tantos que existe, es el del borde costero. Nosotros tenemos afloramiento de agua subterránea, en la cual pasan por pasivos ambientales de tipo orgánicos, los hidrocarburos. Seguramente ustedes han sabido, ¿no? Entonces aquí a lo largo de toda la costa tenemos afloramiento de agua subterránea. Es un problema gigante que tenemos aquí en el centro de la ciudad, en la cual se han hecho muchos esfuerzos. Cuando se generó todo este problema, instalaron un dren francés para recoger un poco los residuos. Después se hizo un tipo de saneamiento en una parte, pero cada vez están aflorando más, hay más flujos, claro, y hay una difusión bastante compleja, y es toda una zona en la cual es muy difícil el poder buscar una solución integral, ¿no? Porque generalmente son pasivos que vienen de muchos años. Entonces, así como eso, tenemos bastante problema de cómo remediar, ¿cierto?, los flujos de agua subterránea. Absolutamente de acuerdo, porque eso también ha sucedido en California. En California en los años 50 se utilizaban pesticidas que hoy día están prohibidos en cantidades excesivas en muchos casos, en muchas partes del Valle de California, el Valle de Sacramento sobre todo. Y hoy día esos terrenos están aislados, así no se puede cultivar, no se puede usar. Algunas partes se está desarrollando centros recreativos, pero con una regulación muy estricta en cuanto al uso de esos sectores. La pregunta que tú haces es una pregunta bien difícil de responder desde el punto de vista práctico, pero lo primero que te puedo decir es que lo más importante es definir el problema. ¿Cuántos de estos sitios existen? ¿Tú estás hablando en el centro de esta ciudad, Antofagasta? Sí. Ya. Lo primero que habría que hacer es un estudio de ver la extensión del problema. Saber de qué se trata, porque seguramente la intervención que tú dices que se hizo en forma parcial aparentemente no fue lo suficiente, y creo que eso debe ser por falta de información otra vez. Entonces la primera pregunta que uno debe hacerse en estos casos es, oye, ¿dónde está el problema y hasta dónde está el problema? Y eso significa medir. Entonces la tecnología que acabo de describir es excelente para ese tipo de aplicaciones. Primero hay que medir y saber dónde está el problema antes de pensar la estrategia para remediarlo. Porque soluciones para remediarlo existen. No he dicho que son económicamente factibles todavía acá en Chile, pero existen. Sobre todo para hidrocarburos, o sea, solventes orgánicos. Por su respuesta, vamos a ir cerrando. Podemos continuar conversando en la tarde también. Así damos por finalizada esta primera parte, invitándolo a las 15 horas al inicio de la quinta conferencia denominada Plan Nacional de Riesgo
Gestión e Infraestructura para el Desarrollo del País, a cargo del señor Alberto Manzanare, coordinador macro Zona Norte, Comisión Nacional de Riego. Muchas gracias.